chicas, ya estamos aquí otra vez. Vamos a recuperar el vídeo anterior con todo lo pesada que fui con la técnica, que no sé qué, que había que saber no sé cuántas cosas, porque vamos a hacer otra vez los 8 verticales desplazados, pero esta vez vamos a utilizar los invertidos. Cambia un poquito la técnica, ¿vale? Cambia un poquito, quizás sea... Es que no sé si será más fácil o más difícil, yo creo que es un pelín más difícil de entender el movimiento en sí, pero obviamente nada es imposible. Porque siempre os digo que es difícil porque no quiero engañaros. Esto no es sencillo, porque lo que no quiero es que hagáis las trampas de siempre, de tirar, de hacer trampas, o sea, ya sabéis, tirar para arriba de los pies, no hacer las básicas correctamente, porque así parece que se hace bien, pero realmente no se está haciendo bien, se está falseando. Y con estas cosas sí que me pongo muy seria porque me parece feo que haya muchas profesionales que se esfuercen tantísimo en enseñar correctamente, en bailar correctamente, mejor o peor, pero por lo menos que esa técnica sea limpia y sea buena. Y luego se vean tantas cosas por ahí, claro, con esos vestuarios, etcétera, y con unas coreografías súper espectaculares, pero ¿qué pasa? Que te fijas en la técnica y la técnica no existe. Y a mí esas cosas de verdad me duelen como profesional de esto, y me duele que haya gente pues que como que lo desprecie de esta manera, ¿vale? El esfuerzo de los demás. Entonces por eso insisto tanto. Y por eso hago estos vídeos de manera totalmente gratuita, porque lo que quiero es que se mejore la técnica de todo el mundo, que cualquier bailarina pueda ver este vídeo y pueda mejorar su técnica, ¿de acuerdo? Después de esta chapa, vamos al asunto. Recordamos, vamos a ver como siempre nuestra técnica de 8 verticales invertidos, que creo que hice los 2 vídeos juntos. Bueno, os lo dejo aquí arriba. Importantísimo entenderlo, entender las básicas, que son las básicas, entender lo que es un 8 vertical, y simplemente sería desplazarlo, que es exactamente igual que el anterior, pero ¿qué pasa? Que al ir hacia abajo, la cadera que va a avanzar es la cadera que está haciendo el 8. En el vídeo anterior, si os fijasteis, iba empujando el 8 el camino, iba empujando, ¿vale? El 8 subía y empujaba el paso. Esta vez va a ser al revés, va a ser arrastrar el paso, porque se va a hacer al revés. Entonces vamos a hacer los circulitos. Aquí me voy a poner para que me veáis bien las puntitas de los pies. Los circulitos que hicimos en el vídeo anterior, vamos a hacer los mismos. Esta vez voy a avanzar con mi derecha, entonces hago otra vez igual mi básica izquierda. ¿Veis mi derecha cómo sube, no? Otra vez, izquierda para abajo, derecha para arriba. Pues voy a hacer lo mismo, pero voy a elevar mi talón. Ojo, que eleve mi talón no quiere decir que haga esto con la punta para arriba. No, yo elevo mi talón a la vez que arrastro. Espera, mejor me voy a poner aquí, creo que me veáis bien. Creo que me veis bien, ¿no? O sea, yo a la vez que hago esta básica, la otra cadera sube, pero ojo, no sube porque yo me esté apoyando, mi peso sigue estando aquí. Es muy importante que lo entendamos. ¿Dónde está el peso? Donde tengo mi básica. Si no, no podría caminar con este pie, ¿vale? Pero lo que hago es elevar el talón, ¿sí? Elevo el talón, ya está. Vuelvo a bajarlo, básica, elevo el talón, vuelvo a bajarlo, básica, elevo el talón. ¿Por qué elevo el talón? Porque me sube mucho más la cadera y queda más vistoso. Solo por eso. Pero más adelante, cuando entendamos esto perfectamente, enseñaré a hacer todo en plano. ¿Por qué no enseño a hacerlo en plano primero? Porque es más difícil, ¿vale? Entonces, sí, como siempre se nos escapan los talones, vamos a aprender primero a hacerlo de la manera un poquito más sencilla, y luego ya lo vamos a entender perfectamente y lo haremos todo en plano. Muy bien, empezamos. Básica, talón. Después de la básica, ¿qué viene? El desplazamiento, ¿vale? Desplazo. Y una vez que desplazo, ¿qué hago? Vuelvo a caer con mi básica. Pero ¿cómo caigo? Recordad que en los verticales avanzados nunca se pisa del todo con el talón, ¿vale? Primero se hace la básica y luego se apoya el talón. Vuelvo.
cambio y voy. Bajo y vuelvo. Subo y voy. Cambio y vuelvo. Me voy a poner un poquito más adelante. Prefiero que me veáis en el espejo. Subo, desplazo, caigo, desplazo. Esta vez como no me voy a mover, voy a dejar el talón directamente arriba y así es más sencillo trabajar. Ahí. Os fijáis que siempre es una básica, redondo, aquí. Muy bien. Aquí. Recordáis que todos los movimientos de cadera, redonditos, etcétera, sube, baja, son de básicas. Así que las básicas hay que aprendérselas de memoria. Muy bien. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo, pero en vez de poner la punta, vamos a subir el pie completo. ¿Lo vemos? Yo sigo haciendo mi básica, esta pierna es como si no existiera. Yo estoy aquí, hago pa y levanto mi pie. ¿Por qué? Porque esta pierna es la que va a avanzar. Me desplazo y donde caiga apoyo el pie. Una vez que apoyo en la puntita del pie, ya bajo mi pie del todo y vuelvo a mi sitio. Y vuelvo. Caigo, avanzo. Desplazo, básica. Básica 1 arriba, desplazo. Básica 2 abajo, cambio. Básica 1 arriba, desplazo. Básica 2 y caigo. Básica 1, avanzo. Básica 2, cambio. Básica 1, básica 2. Básica 1, si fijáis, este es grande y este es pequeñito. Grande, chiquitito, grande, chiquitito, grande, chiquitito. Tenemos que entender que las piernas solo son para sujetar el cuerpo. Quiero decir que yo no avanzo con la pierna. Yo lo que estoy haciendo es avanzar empujándome con las caderas. Yo no abro, ¿vale? Yo desplazo mi cadera y donde caiga la pierna que está debajo de la cadera, ahí me voy. Es importante. Grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande y cambio. Aquí, como siempre recordamos, los botes, no se bota. Nadie dijo que esto fuera fácil. Aquí. Muy bien. Perfecto. Pues hasta aquí hemos hecho una buena sesión de abdominales. Recordad que todo lo que tenga que ver con ochos, camellos y más cositas, bueno, que veremos más adelante, es un trabajo tan sumamente bueno para absolutamente todos los músculos abdominales que tenemos, que si hacemos un poquito de esto cada día, vamos a estar súper tonificados. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribíos, activad la campanita. Podéis hacer, si queréis, algún donativo a través de PayPal o Bizum, y yo estaré feliz de volveros a ver a todos en el próximo vídeo.